Buenos días, público conocedor. Qué bueno que abarrotan los asientos de este auditorio. Es interesante, vamos a ver una ponencia con una característica particular. Dos de sus compañeras nos van a presentar trabajos de atención al proceso educativo de personas con síndrome de Down, y dos hablarán de algunos individuos que probablemente ustedes conozcan, que son los estudiantes universitarios. Muy bien, la mesa se ha denominado Educación Inclusiva y Procesos Escolares. El primer trabajo lo presenta Jimena Rodríguez Benítez y se denomina Síndrome de Down, promoción del pensamiento matemático para el manejo del dinero. Bueno, buenos días. En este espacio que me han brindado les voy a estar platicando cómo ha sido este proceso con el asesoramiento de Gerardo Ortiz Moncada y el apoyo del profesor Cuauhtémoc Gerardo Pérez López, que está aquí con nosotros. Y bueno, lo que busca esta intervención es fortalecer las habilidades matemáticas de personas con síndrome de Down, enfocándose en el manejo del dinero como herramienta principal para promover su autonomía e independencia en la toma de decisiones económicas. De acuerdo con Bruno y Noda, en 2007, las personas con síndrome de Down presentan dificultades matemáticas, principalmente en la memoria a corto plazo y la memoria del trabajo, refiriéndonos principalmente a que ellos no tienen tanta retención en datos numéricos para poder resolver problemas, al igual que los problemas en la motricidad en sus manos y la poca inestabilidad del aprendizaje. Es decir, que olvidan fácilmente lo que están aprendiendo. También añadiendo su dificultad en el lenguaje, lo que hace que todos estos factores influyan en su aprendizaje y que se dé un poco más lento. Desde 1998 se han realizado diversos estudios en donde se muestra que los adultos con síndrome de Down, presentan habilidades matemáticas similares a niños de 5 años sin ninguna discapacidad. Es por esto que Bruno y Noda han recopilado diversas investigaciones en las cuales muestran un progreso gracias a la formación que están teniendo y a la inclusión que se le está dando en las escuelas. En nuestra vida cotidiana hemos utilizado las matemáticas en la mayoría de nuestras actividades, como son estimaciones o cálculos que se pueden vincular algunos con la economía doméstica, como haciéndonos preguntas de cuánto cuesta algún producto, cuánto cambio nos van a devolver o qué precio nos favorece más al comprar un producto. También en el tiempo para poder llegar temprano a algún lugar. Y pues siempre hacemos uso de las matemáticas básicas como la suma y la resta. Es por esto que al brindarles herramientas en donde favorezcan sus habilidades numéricas, no solo son capaces de aprenderlas, sino que amplían su calidad de vida para poder afrontar estas situaciones en donde los datos numéricos son necesarios. Por otro lado, en 2022 se encontró que el 35% de las personas con síndrome de Down dependen de un familiar para poder gestionar su dinero y tomar las decisiones en sus propias compras. Es por esto que el objetivo de esta intervención es diseñar e implementar una intervención educativa centrada en el pensamiento matemático como herramienta para fortalecer sus habilidades para el manejo del dinero en personas adultas con síndrome de Down, contribuyendo a su autonomía y a la toma de decisiones económicas de su vida diaria. Y el objetivo de la intervención es integrar actividades educativas con el fin de que fortalezcan el pensamiento matemático y el manejo del dinero en personas adultas con síndrome de Down dentro de la institución Integración Down. El procedimiento que se llevó a cabo fue en la institución Integración Down durante los meses febrero y marzo de este año, en donde se observó que los adultos presentaban dificultades principalmente en el conteo, sumas y restas sencillas. Se identificó que una de las áreas de oportunidad de ellos es la comprensión del dinero y su uso en la vida cotidiana. El factor que se llega a alterar por dichas necesidades es que ellos dependen de un padre o tutor para poder realizar compras o pagos dentro de la institución. Después se realizó una entrevista
a los alumnos de preguntas abiertas, en donde se recopilaron diversas informaciones sobre el conocimiento que tienen del dinero, su uso y la gestión que le dan en su vida diaria para poder diseñar así las actividades dependiendo de sus necesidades. De los 7 alumnos solo se seleccionaron 3, que fueron los que mostraron habilidades matemáticas similares. A continuación les muestro algunas respuestas de las preguntas que les realicé, en donde se puede observar que ellos realmente no hacen práctica con el manejo del dinero. Por ejemplo, en la pregunta donde ¿qué puedes comprar con una moneda de 2 pesos? Ellos realmente no tienen noción de lo que cuestan los productos y pues ellos dijeron que unas papas podían comprar y realmente pues esto no es posible porque pues sabemos que cuestan más de 15 pesos. También al reconocer monedas y billetes no las conocen, hacen suposición de que hay de valores que no existen y que algunos billetes sí los reconocen, pero solamente por su color. También al resolver problemas sencillos, por ejemplo, de si compras 2 chicles que cuestan 3 pesos, ¿cuánto tienes que pagar? Y como se les daban opciones de respuesta, realmente no razonaban su respuesta y solo daban al azar cualquiera. Y que pues a lo mejor algunos no sabían y que también es válido. Con base a sus respuestas, se siguen realizando actividades matemáticas aproximadamente de 1 hora, una vez a la semana. Esto es posible ya que soy maestra de matemáticas dentro de esta institución, 3 días a la semana. Mis actividades no son continuas ya que se tienen que cubrir actividades que son brindadas por la institución y pues son intercaladas. Como pueden observar en las imágenes se hacen uso de fichas del 1 al 12 que ellos tienen que ir acomodando conforme la numeración numérica y también se utilizan diversos materiales didácticos como son foamies pequeños de diferentes colores y también frijolitos para que ellos con esto se apoyen para poder realizar sus operaciones más fácil. Después de las entrevistas, lo que se realizaron fueron 3 sesiones en donde se les brindaron billetes de diferentes valores con colores llamativos para que ellos empiecen a reconocerlos y para también saber qué uso le están dando a cada uno. Para que se fueran reforzando estos conceptos, no solamente por el color, se hicieron ejercicios de escritura para que ellos ya empiecen a relacionar el color del billete, pero con su valor también. Posteriormente se ha estado realizando una actividad de economía de fichas en donde se les proporciona una moneda de 10, 5, 2 o 1 peso, dependiendo de su desempeño en las actividades de matemáticas. Esto es al final de cada mes, de que pueden acumular sus monedas y poder intercambiar estas monedas por algún producto. En esta ocasión fueron dulces y ellos se tienen que hacer sumamente responsables del dinero que se les va obsequiando y observar más que nada el valor que están teniendo de los productos. Esto con el fin de favorecer y simular situaciones en las que ellos se pueden llegar a presentar en su vida diaria y que pongan en práctica las habilidades matemáticas que hemos hecho y cómo es que manejan ya el dinero. Los resultados que he obtenido de estas actividades son que ya son capaces de identificar la mayoría de monedas y billetes por su valor y se han mostrado más motivados en estas actividades gracias a las monedas que les brindo. Participan más de manera autónoma en actividades de compra y venta y realizan con mayor facilidad las sumas y restas que se les están haciendo. Los retos que he enfrentado es que hay retrocesos ya que llegan a faltar continuamente a clases o pues también por las vacaciones son intermitentes las actividades. También presentan dificultades pues, en su lenguaje y escritura, lo cual hace que a veces confundan los números y no los puedan escribir bien y pues obviamente los resultados no son los mismos. Por último ya son mis referencias algunas y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos a escuchar a Rosa Edith Vélez Navarro,
quien presenta la ponencia Barreras para el aprendizaje y la participación en la educación inclusiva para estudiantes con síndrome de Down en la institución Integración Down. Muchas gracias, buenos días. Como ya mencionó el profesor, mi tema son las barreras para el aprendizaje y la participación en la educación inclusiva para alumnos con síndrome de Down en la institución Integración Down. Los antecedentes y mi marco referencial. Comenzamos con que la educación inclusiva busca garantizar el derecho a la educación y la calidad para todos. De acuerdo a Booth y Anscombe, las barreras para el aprendizaje y la participación no se encuentran en los alumnos, sino en su entorno. Y bueno, existen diferentes barreras para el aprendizaje y la participación que van desde las físicas, las estructurales, las normativas, las actitudinales y las didácticas. Ahora les voy a hablar de los tipos. Las estructurales se refieren más que nada a los obstáculos físicos o materiales, como la infraestructura. Las normativas se refieren a las leyes, a las políticas o normas. Las actitudinales se refieren, y como bien lo dice su nombre, a las actitudes, prejuicios o creencias que puedan tener los docentes, los padres de familia o la comunidad hacia las personas con necesidades educativas especiales. Y las didácticas hacen referencia a los métodos de enseñanza, evaluación y que son inadecuados para la diversidad escolar. La institución es una institución de asistencia privada que atiende a personas con síndrome de Down desde la etapa de la infancia hasta la adultez. Lo que busca es que los alumnos sean autónomos y algunas de sus limitaciones pues son la falta de personal, dependen mucho de los voluntariados y está sostenida por Fundación CIMI y por Monte de Piedad. En la problematización se han implementado políticas de inclusión educativa a nivel nacional, pero al ser una institución de asistencia privada se enfrenta a muchas limitaciones. Por ejemplo, muchos de los alumnos no son bien atendidos y no precisamente porque no se requiera, sino porque los docentes no están capacitados. O hay poco personal, que es una de las cosas principales con las que se enfrenta la institución. Más que nada dependen de las donaciones. Esto dificulta pues el entorno inclusivo. El objetivo general de este proyecto es analizar el impacto de las barreras y el aprendizaje y la participación en la práctica docente con estudiantes de síndrome de Down y identificar las áreas que requieren intervención para proponer estrategias y fortalecer las prácticas inclusivas. En la metodología es un enfoque cuantitativo descriptivo y bueno, la recolección de datos se llevará a través de un cuestionario tipo Likert. Esta incluirá la percepción de los docentes en cuanto a las estrategias, los materiales a los que tienen acceso y la capacitación docente. A partir de esto se hará una muestra no probabilística por conveniencia y se seleccionará a los docentes de dicha institución para que se tenga la certeza de que las personas y bueno, los docentes entrevistados me brinden respuestas más sinceras. Los cuestionarios serán anónimos. Y el cuestionario también será administrado a manera de que los datos se recolecten en un análisis que destaque los patrones que se repiten dentro de las variables estudiadas y promover un ambiente de confianza es lo que buscamos también, por eso el anonimato. Y aunque el enfoque principal es cuantitativo, se realizará una interpretación cualitativa de los resultados a través de preguntas abiertas. En los resultados esperados son identificar las principales barreras del aprendizaje y la participación a las que se enfrentan los docentes, la relación entre la formación de los docentes
qué tanto afecta en la calidad de la educación que les brindan a los alumnos en dicha institución y bueno, las propuestas de aprovechamiento que se pueden dar a los docentes, así como la búsqueda de capacitaciones para los docentes de bajo costo. Y bueno, en conclusión, ha sido una experiencia muy enriquecedora estar en esta institución. Creo que he aprendido bastante y creo que para minimizar o eliminar las barreras del aprendizaje y la participación, primero hay que conocerlas, crear conciencia de ellas y comprenderlas. Y sí es algo que no depende 100% de nosotros. Creo que a pesar de que por mucho que nosotros hagamos, mientras las políticas no avancen, no podemos hacer mucho al respecto. Y definitivamente el que no se le aporte tanto a la educación inclusiva limita demasiado a los docentes. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Como dije al inicio, terminamos las dos presentaciones que hablan de personas con síndrome de Down y ahora pasamos a escuchar dos ponencias que versan sobre estudiantes universitarios. Y bien, entonces la primera lo presenta Dana Paula Blanca Ruelas, quien presenta el trabajo Factores significativos en la elección vocacional, un análisis de los desafíos y oportunidades en la Universidad del Bienestar, Benito Juárez García. Hola, buenos días. Hoy les quiero hablar sobre un proceso que considero que muchas veces es llevado en silencio por los estudiantes. Me refiero a la elección vocacional. ¿Por qué estudiar esta investigación? Para contestar esta pregunta, creo que tenemos que entender primero que detrás de cada decisión vocacional existen diferentes historias, ya sean positivas o negativas, y muchas veces estas historias van de la mano con la desigualdad social que se vive en el país. Durante mi investigación pude detectar algunos factores claves que me ayuden a explicar el por qué este estudio es importante o por qué estudiar esto. La primera serían las fallas en el sistema educativo. Si bien existen programas diseñados para la orientación vocacional, muchos de estos programas son genéricos. A lo que me refiero con esto es que muchas veces estos programas se llevan a las aulas como test estandarizados, charlas masivas o folletos con información que muchas veces no consideran las realidades individuales de los estudiantes. El siguiente serían las desigualdades estructurales, que si bien la educación y la orientación vocacional son un derecho, muchas veces no tenemos orientación vocacional de calidad, ni mucho menos contamos con mentores o tutores que acompañen a los estudiantes durante todo este proceso. Cabe recalcar que los estudiantes de la Universidad Benito Juárez no son estudiantes universitarios de primera generación. A lo que me refiero es que no tienen referentes familiares que puedan apoyarlos a la toma de esta decisión. Y el tercero serían las políticas públicas. Para diseñar programas de orientación vocacional efectivos, es necesario que entendamos cuáles son los factores que tienen mayor peso en la toma de decisiones de los estudiantes, factores sociales, políticos, culturales, familiares o hasta sentimentales. A continuación les comparto la justificación y el por qué este estudio es relevante hoy en día. Como primer punto tenemos la crisis en la toma de decisiones. Hay estudios que nos muestran que el 60% de los estudiantes universitarios cambia de carrera por lo menos una vez, lo que no solo es un problema económico y de tiempo, sino nos muestran las fallas que tiene el sistema educativo. El segundo serían las dimensiones éticas y políticas, que si bien, como ya les había comentado, la educación y la orientación vocacional son un derecho. Actualmente el ser solo considerado un aspirante universitario se considera un privilegio, el cual no debería ser así. Y como último tengo las brechas estructurales. A eso me refiero a que existen muchas historias o situaciones que no son tomadas en cuenta durante el proceso de la orientación vocacional. Un ejemplo claro sería el
el que los estudiantes trabajen mientras estudian. Estas historias o realidades no son consideradas a la hora de crear o diseñar los programas de orientación vocacional tradicionales. El objetivo general de mi investigación es analizar cómo la orientación vocacional, a la falta de ella, influye en la toma de decisiones de los estudiantes, pero con un enfoque especial en su bienestar emocional. Para lograrlo me enfocaré en 3 objetivos específicos. El primero de ellos será identificar los factores sociales, culturales, familiares, emocionales que influyen en los estudiantes, como el cómo influye la familia, si hay carreras aceptadas o no y el por qué, qué roles juegan sus círculos sociales o la comunidad en la que se desarrollan. El siguiente sería explorar las necesidades no cubiertas de la orientación vocacional. Con este punto quiero más que nada conocer qué les faltó a los estudiantes de esta universidad para tener una buena orientación vocacional, qué le agregarían o qué le quitarían. Y como último tengo evaluar la efectividad de programas actuales, más que nada conocer si recibieron orientación vocacional y si la recibieron, qué tan efectiva fue para ellos. Mi enfoque metodológico es un enfoque mixto, sin embargo este enfoque sigue siendo meramente tentativo ya que no lo he definido bien. En el transcurso y desarrollo de esta investigación se definirá más a fondo si es que queda como un enfoque mixto o se cambia. Mi escenario, como ya lo mencioné, es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cuauhtémoc. Esta sede imparte la licenciatura en Derecho, solo imparte esa licenciatura y cuenta con alrededor de 450 estudiantes aproximadamente, solo en el turno de la mañana. Y los perfiles de estos estudiantes suelen ser muy variados, sin embargo, comparten ciertas características, como el hecho de que la mayoría son primera generación universitaria, también que muchos de ellos están estudiando en esta institución no porque sea su primera opción o su primera, pues sí, vaya, la primera institución que ellos decidieron. Y mis referentes teóricos, estos son algunos de los referentes con los que me voy a estar guiando, basando. Primero tenemos a Marta Rodríguez Villamil, que analiza la elección vocacional como un proceso complejo, influido por el contexto latinoamericano. Marvin Powell aporta fundamentos sobre intereses vocacionales y la importancia de la planeación. Erik Erikson nos habla de su teoría del desarrollo psicosocial. Y por último tengo mi reflexión final acerca de todo el proceso que ha sido esta investigación, las altas y bajas que he tenido durante este proceso y cómo los obstáculos me han ayudado a aprender más de esto y tener otros enfoques. Sería todo de mi parte. Gracias. Ahora tendremos la representación varonil en esta mesa de discusión. Héctor Cruz Hernández nos va a hablar de algunas personas que vienen a esta universidad y su trabajo se denomina Uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes de las licenciaturas en Pedagogía y Psicología Educativa de la UPN Ajusco. Buenos días, profesor, compañeros y demás invitados a la universidad. Yo soy Héctor Cruz Hernández y soy el escritor de proyecto de tesis de uso de estrategias de aprendizaje en psicólogos educativos y pedagogos aquí en la universidad. Mi asesor es Cuitlahua Pérez López, igual agradecerle o darle sus créditos. Como introducción, me gustaría decir que el estudio de las estrategias de aprendizaje en nuestros universitarios es fundamental, ya que si bien es una herramienta que ocupan a lo largo de toda su carrera universitaria, en el momento en el que ellos avanzan al campo laboral, este puede ser el punto decisivo entre si sí o si no le dan un trabajo. A ello, los resultados del 2022 de PISA, antes de la nueva escuela mexicana, nos muestran que para que los estudiantes tengan éxito en sus vidas universitarias, las estrategias de aprendizaje de autorregulación y metacognición son muy importantes. Para ello, yo en mi presentación les puse una gráfica en donde México en esta evaluación del 2022 salía muy por debajo del promedio.
teniendo 409 puntos en matemáticas, 415 puntos en lectura y 410 puntos en ciencias. Este bajo rendimiento se vio agravado por los efectos de la pandemia y quiero resaltar la urgencia de formar profesionales un poquito más conscientes de este proceso que son las estrategias de aprendizaje. Para ello yo me basé en 3 investigaciones aquí en la universidad. La primera la realicé yo en el 2023 con mi compañera Sandra Calderón Sánchez, igual darle sus créditos, en el cual nosotros creamos un proyecto de fomento a la lectura en el que encuestamos a 200 estudiantes de diferentes carreras. Para ello nosotros aplicamos un cuestionario que ya estaba del INEGI y teníamos una pregunta específica. ¿Qué estrategias de lectura ocupas aquí en la universidad? En esta pregunta como tal era de opción múltiple, pero los estudiantes tenían la opción de poner una más. Entonces, si bien sí algunos estudiantes de esos 200 entendían que era una estrategia de lectura, no todos sabían la diferencia o el uso de una estrategia de lectura, por lo cual rescato esta única pregunta de esa investigación. La segunda investigación en la que me justifico para presentar es la de Jiménez Dávila en el 2020. Él encuestó a 69 estudiantes de primer ingreso aquí en la universidad. Para ello, Jiménez Dávila hizo un instrumento, lo aplicó y en sus propias palabras concluyó que los estudiantes de primer ingreso aquí en la universidad tienen una falta de consolidación de hábito de lectura, una poca o nula motivación externa, una preferencia por otras actividades y un poco o nulo acceso a libros de texto. Esta investigación igual la destaco ya que nosotros al ingresar a esta universidad vemos el perfil de egreso, vemos nuestro mapa curricular y vemos que la mayoría de nuestras materias son teóricas. En el momento en el que nosotros, antes del nuevo examen de admisión, teníamos 2 materias importantes, por así decirlo, en ese examen, en el cual era lectura y historia, por así decirlo. Y ya desde ahí debíamos de tener algunas habilidades de lectura, por así decirlo. Y la tercera investigación es de las investigadoras Blanca, Nitz y Mónica, realizada en el 2014. Ellas entrevistaron a 300 estudiantes de octavo semestre. Ellas en esta investigación, es una tesis, aplicaban un instrumento en el que los estudiantes tenían que leer diferentes lecturas y al final les hacían unas preguntas. Entonces, en esta investigación, en sus propias palabras, las investigadoras concluyen que los estudiantes carecen de estrategias adecuadas para el uso y procesamiento de la información, lo cual afecta su aprendizaje y capacidad de metacognición. Esta investigación me pareció igual importante recalcarla, porque al ser estudiantes de octavo semestre, ya se esperaría que tuvieran estas estrategias de aprendizaje bien formadas y más bien pensando en cómo adaptarlas a su mundo laboral. Esas son las gráficas. La gráfica 1 es de mi investigación, la gráfica 2 es de la frecuencia de libros de texto de Jiménez Dávila en los estudiantes de primer semestre. Y ahora se preguntarán, ¿en qué se relacionan estas 3 investigaciones? Si bien estas 3 investigaciones no nos hablan específicamente de estrategias de aprendizaje, nos hablan sobre conceptos clave que sí influyen directamente en las estrategias de aprendizaje. Por lo cual, como objetivo, pretendo analizar cómo los estudiantes de las diferentes carreras de psicología educativa y pedagogía emplean sus estrategias de aprendizaje. ¿Cómo obtendremos estos datos? Esta investigación busca describir cuantitativamente las estrategias de aprendizaje empleadas por estudiantes de psicología educativa y pedagogía en la UPN Ajusco. El instrumento que pretendo utilizar es una adaptación relativamente reciente del 2024 del Dr. Carlos Saúl Juárez Lugo. Esta consta de 68 ítems. Me decidí entre este instrumento y no otro que es igual un ACRA abreviado de 44 ítems, ya que si bien el instrumento más corto puede ser más fácil para aplicarlo a nuestros estudiantes, no me daba la información que este me da. En su parte, por este instrumento se basa en 4 principales estrategias. Las estrategias de adquisición de información, estrategias de codificación de información, estrategias de recuperación de información y estrategias de apoyo al procesamiento. Como hipótesis yo tengo, existirán algunas diferencias entre los estudiantes de psicología educativa y pedagogía, tanto en la regularidad de su uso de estrategias de aprendizaje como en los tipos que estos mismos emplean.
Para ello, yo espero tener o conocer qué estrategias de aprendizaje son predominantes en los psicólogos educativos y los pedagogos, ver sus similitudes y sus diferencias. Pretendo mostrar estos datos mediante tablas, un análisis gráfico o estadístico y un enfoque integral. Esta la voy a presentar o pretendo recabar los datos en Google Forms, en cuestionario, en forma de escala tipo Likert. Cabe aclarar que aquí yo no me decido por estas dos poblaciones porque yo quiera ya. En el 2022, la Universidad Pedagógica Nacional mostró una estadística de qué egresados y titulados son los que tienen más números aquí en la universidad. El primer lugar era pedagogía, el segundo lugar era psicología, y el tercero creo que era administración escolar. Pero si hay alguien de esas otras carreras y quiere responder este cuestionario, sería bienvenido. Como reflexión final, me gustaría decir que desde mi quinto semestre de universidad, a mí me llamaron mucho las estrategias de aprendizaje, pero yo quería correlacionarlas con la disonancia cognitiva. Saber por qué los estudiantes, al saber que aplican mal sus estrategias de aprendizaje, lo seguían haciendo y teniendo malos resultados. Pero en el momento en el que yo hice el proyecto de fomento a la lectura con mi compañera Sandra, me llamó muchísimo la atención el concepto de estrategias de aprendizaje. El entender este tema, más allá de ayudarme a mí de una forma individual al saber si aplico o no la estrategia de aprendizaje de una forma correcta, me ayudó a entenderlo como un proceso colaborativo. Eso se me pasó al final porque también necesitaba el mapita que tenía al inicio, y me gustaría darle igual crédito a los profesores que creemos que una estrategia de aprendizaje es lo que tú haces, como un subrayado, como una lectura, un resumen, un mapa conceptual, y no vemos el trabajo que el docente de cierta forma hace por ti, por así decirlo. Entonces, me gustaría decir que si hay estudiantes de otros semestres y pretenden hacer tesis, sí da miedo hacer tesis, pero cuando tú lo haces con un tema que te apasiona, cuando tú lo relacionas con conceptos que has aprendido aquí en la universidad, el hacer tesis como que le agarras un gustito y al final de cuentas te va a dar una satisfacción personal que probablemente el examen profesional también te dé, pero la tesis tiene el plus de que si tú quieres seguir avanzando en tu vida académica, puede ser el punto decisivo académico para seguir por ahí, ¿no? Entonces, por su atención, muchas gracias y suerte en sus futuras tesis. Entonces, ¿alguien quiere preguntar? Muchas felicidades a todos, y creo que están haciendo un trabajo excelente. Y más que nada a la chica de vocacional, quisiera preguntarle cómo vas a definir tu metodología, o sea, qué es lo que te va a impulsar. O sea, yo sé que a lo mejor ya en tu contexto, en el contexto que estás en la institución, a lo mejor ya tienes como algunas referencias o algo así, pero ¿cómo es lo que vas a definirlo como tal? Y también a todos, ¿cómo eligieron sus temas? O sea, aparte de que ¿qué fue lo que más les llamó la atención para decir, voy a irme con este tema? Como por ejemplo mi compañera que le estaba explicando con las estrategias, pero aparte de eso, o sea, ¿hago algo más emocional? Contestando a la primera pregunta, te voy a ser muy sincera. El escribir esta investigación o tesis ha sido un proceso, es una montaña rusa. Entonces, el definir o el saber bien por qué método o enfoque me voy a ir ha sido creo que lo más complicado que he estado haciendo, y más por el contexto en el que se vive en la universidad. No te podría contestar todavía porque, como lo dije en mi presentación, el enfoque y todo esto sigue siendo tentativo, muy tentativo, y te pido perdón por no poderte responder, pero en serio, creo que es lo que me ha costado definir. Y respondiendo a la segunda pregunta, cuando yo tuve mi proceso de elección vocacional, para mí fue un proceso algo tedioso, algo frustrante, y no solamente o sea, no solo me basé en mi experiencia, sino en la experiencia de mis amigos o conocidos de la misma universidad. He
escuchado de ciertas personas que esta no es la carrera que hubieran querido o que ellos se iban más por psicología clínica. Es más que nada por eso y pues ya. Bueno, personalmente sí ha habido algo que me orilló a elegir este tema. Creo que hay muchos docentes de la carrera que nos han mencionado que siempre hay algo que nos atraviesa al elegir nuestro tema y personalmente creo que es cierto. Cuando yo era pequeña, para ser específica en la primaria, tenía una compañera sordomuda y su único apoyo era la profesora y su única amiga era yo. Aunque todos los demás compañeros querían jugar con ella, trabajar con ella, imposible. Y mi profesora, recuerdo mucho que buscó la manera de capacitarse para poder comunicarse con ella y darle una mejor enseñanza. Y al estar en este escenario de prácticas, que es integración Down, me ha trastocado más que justo siempre ven a las personas discapacitadas con una mirada de es que no puede, es que pobrecito. Y en realidad creo que no, creo que si se les otorga las herramientas adecuadas, se puede explotar su potencial 100%. Gracias. Bueno, por mi parte, elegí mi tema más que nada porque en mi familia hay una pequeña con síndrome de Down. Me empezó a interesar mucho este tema. Entrando ya a prácticas, igual en integración Down, pude observar que justamente al hacer prácticas en la calle realmente no saben, se asustan mucho también porque igual las personas realmente no estamos interesadas o a lo mejor no sabemos cómo incluirlas. Entonces, pues ese es como mi foco de querer que ellas se integren normal como nosotros, como en cualquier actividad que hagamos, sin juzgarlos, aunque se tarden tiempo, aunque a lo mejor les cueste un poco más de trabajo, pero que al final ellos pueden hacerlo solos. Entonces, pues más que nada buscar su independencia sin necesidad de algún apoyo en específico. Pues creo que yo lo había dicho, pero este tema lo tengo no trabajando, pero sí tengo una idea de él desde mi quinto semestre. En mi materia de métodos cuantitativos nos pidieron hacer un reporte, una investigación chiquita, y me dijeron mis compañeras de equipo, ¿quién se queda en la investigación? Y yo dije, a mí démela. Y desde ahí sentí amor por este tema. En el momento en el que yo hago el proyecto de control de lectura con mi compañera, al hacer esta encuesta, leer los datos de forma estadística, por así decirlo, me llamó más la atención el aplicar un instrumento, el sacar resultados y también admitir que en la Facultad de Medicina, en donde estoy haciendo mis prácticas profesionales, trabajamos mucho con datos. Al combinar algo que te gusta como las estrategias de aprendizaje y el analizar los datos como lo estás haciendo en tus prácticas profesionales, por así decirlo, fue algo que me llamó mucho la atención. Entonces, el combinar este concepto que ya venía trabajando desde quinto semestre, al ya tenerlo como que una visión desde el proyecto de fomento de lectura y ya consolidarlo en conocimientos prácticos que estás haciendo en tu escenario de prácticas, fue algo muy bonito y algo que dije, este tema me llama mucho la atención y pretendo dar un buen resultado. Para la universidad, más que nada, siento que puede brindar información muy valiosa. Algunas aclaraciones. Ya no existen las personas sordomudas, el concepto actual es sordo, actualmente, y tampoco las personas discapacitadas, son personas con discapacidad, son los términos que aprendemos aquí en la institución. Otro dato con lo que dice el sector, la licenciatura que más titula en la universidad es la de psicología, con tesis sí, pedagogía, ya con la suma del examen es psicología. Y también quiero mencionar algo porque a mí me corresponde comentar, yo leí sus trabajos
Y lo primero que quiero comentar es que nos dieron un formato específico con unas condiciones muy particulares, un total de caracteres por cada sección, que solo una de ustedes 4 respetó, ¿no? Cuando yo leo su documento digo, ay, esto no es un resumen como el que solicitamos. Una de las primeras cosas que tenemos que aprender cuando nos piden publicar o participar en una actividad es cumplir con las condiciones que nos establecen. Ustedes sí respetaron el tiempo de presentación, hicieron muy bien, tomaron casi justo el tiempo que les correspondía, pero no lo hicieron así con el escrito. Entonces sí tienen que poner más atención, porque sí era muy clara la convocatoria de cómo tendría que plantearse el documento. Bueno, un comentario particular para Rosa, no, para Dana. Dana. Cuando uno es estudiante, y eso es parte del proceso de construir una tesis, plantea objetivos tan amplios, tan grandes, que pareciera que queremos no solo atender un problema específico, sino solucionar el problema educativo del país. Entonces tú planteas un objetivo general y otros específicos, y con todo lo que desarrollaras uno específico sería suficiente para una tesis de licenciatura. Eso es lo que tendríamos que aprender. Es decir, no tenemos que responder las grandes situaciones de la psicología, los grandes problemas de la psicología, sino tener un problema particular. En las sesiones de seminario, yo les planteo a los chicos, hay que poner un objetivo, hay que plantear un objetivo factible para las condiciones en las que ustedes están. Porque cuando vemos los artículos que están publicados, se nos olvida que las personas que publican ese tipo de documentos tienen el respaldo de una institución que les aporta dinero para desarrollar la investigación, tienen personas que les ayudan en la aplicación de los cuestionarios, en los análisis de resultados. Es todo un equipo de trabajo. Y ustedes como estudiantes de licenciatura, pues no tienen esas condiciones. Entonces sí debemos plantear un objetivo que sea factible de alcanzar en el periodo que tenemos para hacer un trabajo de tesis y en las condiciones que nos piden para hacer una tesis de licenciatura. Con un objetivo claro, preciso y alcanzable es suficiente. Con la revisión teórica que ustedes hacen de los documentos, pueden plantear claramente un objetivo muy claro, muy alcanzable para ustedes en las condiciones en las que están. ¿Algún comentario más? Bueno, a nombre del comité organizador de este foro, de la licenciatura en Psicología y de la universidad, agradecemos la oportunidad que nos dan de compartir su trabajo. Ha sido muy interesante. Esperamos que continúen con él hasta la conclusión y nos gustará saber la fecha de su examen profesional. Muchas gracias. Gobierno de México.